Bienvenidos. Mi nombre es Iván Camilo Garay, hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas Virtual de la CUN y esta es la sustentación de la actividad de construcción aplicada número 3 para la materia de administración de base de datos de la ficha 51202. En esta se nos solicita pues que mostremos la base de datos diseñada para un banco que tiene una relación de funcionarios y de sucursales bastante grande y pues con unas preguntas que están acá que serán contestadas en la presentación. Muy bien. Pues para esta base de datos yo elegí SQL Server gracias a que es uno de los sistemas gestores de base de datos más robustos y versátiles del mercado y pues es óptimo para manejar gran información y tiene bastantes herramientas que permite tanto la consulta como creación de funciones para la administración de bases de datos. Muy bien, entonces pues para nuestra base de datos yo inicialmente creé una tabla de las sucursales, creé una tabla en la cual pues podemos encontrar la información principal del funcionario y otra de la información relacionada con su actividad en el banco. A esto se le crearon unas codificaciones y unas tablas auxiliares, por ejemplo, como el tipo de ciudad para el funcionario y la sucursal, el cargo que tiene el funcionario dentro de la entidad, el contrato del funcionario, el área a la que hace parte el funcionario, el estado en el que se encuentra el funcionario o la sucursal, los centros de costos a los que hace parte el funcionario y la sucursal y los tipos de servicio que presta la sucursal dentro del banco. Como ya les me había mostrado, pues eso depende de estas tablas. Estas tablas fueron creadas por medio de la codificación, como lo vemos acá, con el propósito de hacer una consulta óptima y pues que todos los estados y datos pues sean uniformes dentro de la base de datos y pues poder manejarla de una forma óptima. Para este ejercicio se creó un usuario llamado support. Una de las ventajas que tiene SQL Server, pues aparte de que pues, podemos manejar todo el código, eh, todos los tipos de código de SQL, pues para poder crear usuarios, darles perfiles, pues también tenemos el gestor que en este momento es el SQL Server mmm, Studio Manager, que es uno de los ID que pues permite administrar base de datos SQL Server y pues es bastante óptimo. Entonces en este momento pues para crearlos me fui a seguridad, en login nos permite crear un usuario, acá está support. Entonces, como ya les dije, ya habíamos creado el login y pues la contraseña. Dentro de los roles que permite SQL Server, pues solamente como necesito que sea lectura de información, entonces le di un público. Dentro de todos los roles, pues existen otros roles que es como el administrativo, que permite hacer cambios, modificaciones, leer archivos externamente, modificar todo lo que tiene que ver con los archivos del disco, también con la seguridad, con el setup de la administración de la base de datos. Para este usuario también se le mapeó solamente que pueda leer la base de datos del banco desde el usuario support y se le dieron los perfiles de data reader y data write para que pueda leer y escribir en caso de que necesite publicar alguna información. Y pues con este usuario ya he creado, lo que hicimos fue crear unas vistas. Acá hay unos joins en los cuales yo creé pues para que el usuario pudiera consultar en esta información. Este join pues lo único que va a encontrar la información específica como los datos del usuario, los nombres, fecha de nacimiento, la ciudad, el departamento, el tipo de contrato, quién es la persona que está a cargo, la sede en la que trabaja, el horario en el que trabaja y si de acuerdo a su cargo tiene una comisión. Esto lo convertí en una vista, pues lo podemos hacer por medio del código Create View o también por medio de SQL Server, pues podemos encontrar aquí dentro de la base de datos, luego de ver las tablas, encontramos acá las vistas. Muy bien, también se creó otra vista pues para consulta que se llama sucursal y en esa pues encontramos los datos de la sucursal como el nombre, la ciudad, el estado de la sucursal, la dirección, los teléfonos, el encargado que está relacionado directamente con la tabla de funcionarios, el centro de costos, los horarios de atención, los días de atención y los servicios que prestan estas sucursales. Muy bien. Para poder hacer la consulta de este usuario de las vistas, creé un dummy por medio de Python para pues, que pudiera consultar. Acá como vemos, puse pues ya la base de datos, le puse que la contraseña y acá en un select le estoy diciendo pues que haga la consulta de la tabla de la vista empleados. Entonces como vemos pues la base de datos le permite traer la información correspondiente, aquí queda almacenado en unas tuplas para que el usuario pueda consultar la información respectiva, ya sea de toda la tabla o solamente de un usuario en específico de esas tablas. Vamos a consultar la tabla de sucursales, entonces pues todo el usuario puede hacer la consulta que necesite sin ningún inconveniente. Acá vemos las oficinas y la información que ya hemos mostrado en las vistas, pues de forma óptica para que el usuario pueda funcionar. Muy bien, para poder auditar un usuario,
SQL Server también tiene una forma óptima de poder realizar estas tareas y auditoría. Por medio de la secuencia podemos hacer una auditoría al esquema o a una base de datos específica. Entonces, para el esquema, acá en seguridad encontramos auditorías. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el archivo de auditoría. Yo le dije que por favor me lo creara en la unidad que es un disco especial. Acá tenemos el archivo que me creó. Una vez que hemos creado ese archivo, le damos la especificación de auditoría que necesitamos. Para este caso, yo le dije pues que todo lo que cambie, ingrese o se loguee en el esquema, por favor me lo informe. Aparte de esto, SQL Server también permite que podamos auditar una base de datos específica y un usuario específico. Entonces, nuevamente nos dirigimos dentro de la base de datos, nos dirigimos a, nos dirigimos a seguridad. Aquí hay una parte que dice Database Audit especificaciones. Ok, entonces acá lo único que hicimos fue crear bajo ese archivo que ya habíamos creado de auditoría, le dije que pues todos los cambios que tuviera este objeto, esta base de datos, más si el usuario support tenía cambios de borrado, inserción, selección u update, pues no lo pudiera mostrar. Muy bien, una vez que tenemos habilitado esa auditoría, por medio de un procedimiento almacenado ya incluido en SQL Server, nos permite revisar ese archivo de auditoría en la función. Yo acá le especifiqué a SQL Server que por favor me auditara solamente el usuario support donde tuviera una acción en la base de datos banco y que fuera diferente al archivo de sistema. Cuando consultamos acá, pues efectivamente podemos ver de que el usuario support desde una máquina local en un aplicativo Python a la base de datos banco hizo la consulta de un select a empleados y sucursales. Nos muestra las otras tablas porque pues obviamente la consulta de la vista de empleados tiene que llamar todas estas tablas para poder traer la información. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo si el usuario quisiera hacer una inserción, un insert a la base de datos. Entonces acá tengo ya la sentencia, le digo que por favor ponga eso en la ejecución. Al momento de ejecutar, pues me dice que no podemos porque pues el usuario no tiene privilegios, pero cuando vamos a revisar acá en nuestro sistema de auditoría, encontramos efectivamente aquí nos está avisando que el usuario quiso hacer un insert a la base de datos support desde una máquina local en Python a la base de datos DB a la tabla empleados y nos muestra la sentencia con la cual quiso hacer la inserción. Del mismo modo, si el usuario determinara hacer un borrado, pues no lo va a permitir y el sistema de auditoría nos debería avisar. Acá le estoy diciendo que nos borre el empleado número 1. Al momento de ejecutar la base de datos, pues obviamente sale el aviso de que no lo puede hacer. Y cuando revisamos la auditoría, vamos a ejecutar nuevamente, encontramos efectivamente acá que se hizo una ejecución de tipo delete por el usuario support para el banco. Muy bien. Esta es la forma en que nosotros podemos hacer la auditoría de nuestra base de datos. Por otro lado, pues tenemos directamente sobre los files, tenemos el archivo de log, que es el archivo que le permite a SQL Server poder hacer la restitución en caso de daño o pérdida de la base de datos, pues poder reintegrar a la integridad de la base de datos que nosotros llevamos. Este usuario, pues, este archivo no lo podemos manipular, pero es un archivo vital importante pues para nosotros poder tener la base de datos en caso de una falla, un error o algún inconveniente con el sistema. Bueno, eso es todo hasta el momento. Agradezco la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.